A la Navidad llegan las luces, la música y esa presión gigantesca por ser felices. Las calles se llenan de gente corriendo por el regalo perfecto. Las casas huelen a canela y pino y cada anuncio nos muestra familias de revista, sonriendo en cámara lenta. Pero, ¿qué pasa cuando esa película no es la tuya? ¿Qué pasa cuando en medio de toda esa supuesta alegría sientes que la persona que duerme a tu lado está a kilómetros de distancia emocional? Sientes que la conexión que tenían se ha enfriado, cubierta por esa capa de hielo de la rutina, el estrés y los resentimientos que nunca se dicen en voz alta. La Navidad, en vez de unirlos, se siente como otra obligación más en el calendario. Comprar regalos, organizar cenas, visitar a la familia. Todo se convierte en una coreografía vacía cuando tu pareja de baile ya no sigue el ritmo. Te sientas a su lado, frente al árbol parpadeante, pero el silencio entre ustedes hace más ruido que cualquier villancico. ¿Y si te dijera que hay un regalo, uno que no cueste ni un centavo, que puede ser como un desfibrilador para la pasión en tu matrimonio? Un regalo que no se envuelve en papel brillante, pero que tiene el poder de reanimar esa conexión que creían perdida. Quédate conmigo, porque vamos a descubrir el único regalo que puede asegurarles una Nochebuena que no van a olvidar, transformando esa tensión silenciosa en la intimidad que daban por muerta. Déjame contarte la historia de Sofía y Carlos. Como a muchos, al principio de su relación les encantaba la Navidad. Era su época favorita, llena de rituales, de escapadas para ver las luces de la ciudad y de esa complicidad que flota en el aire de diciembre. Pero los años pasaron, y con ellos llegaron la hipoteca, las presiones del trabajo y las complicadas dinámicas familiares. La pregunta ¿dónde pasamos Nochebuena? ¿Con tu familia o con la mía? Dejó de ser una negociación divertida para convertirse en la primera batalla de una guerra fría anual. El estrés financiero de los regalos se sumaba al agotamiento de fin de año, y sin darse cuenta, la Navidad se transformó en su campo de batalla silencioso. Se sentaban juntos en la cena de Nochebuena, rodeados de gente que reía, mientras ellos apenas intercambiaban sonrisas tensas y monosílabos. Estaban juntos, sí, pero emocionalmente cada uno estaba atrincherado en su propia esquina. La magia se había ido, reemplazada por una lista mental de quejas. Carlos sentía que Sofía nunca valoraba su esfuerzo por complacer a ambas familias. Sofía sentía que Carlos no entendía la presión que ella tenía por crear la Navidad perfecta. Cada uno se sentía invisible, ignorado y profundamente solo, incluso en una habitación llena. Su conexión no murió de un solo golpe, sino por 1000 pequeños cortes de papel, por 1000 expectativas rotas y 1000 silencios incómodos. Una Nochebuena, mientras habían regalos de forma mecánica, se miraron y vieron lo mismo los ojos del otro, a dos extraños compartiendo una tradición que ya no sentían suya. Estaban al borde del abismo, y la Navidad, irónicamente, era lo que les estaba dando el último empujón. Lo que Sofía y Carlos descubrieron, y lo que quiero compartir contigo, es que el antídoto para esa desconexión no está en ninguna tienda. El regalo que su matrimonio necesita con urgencia no es un reloj, ni una joya, ni el último aparato tecnológico. Esos son solo objetos. El regalo que puede cambiarlo todo es una decisión, un acuerdo. El regalo es la tregua navideña intencional. ¿Y qué diablo significa eso? Bueno, significa tomar la decisión consciente, como equipo, de que durante esta temporada su conexión será la prioridad número 1, por encima de la expectativa de los suegros, de la cena perfecta y de los regalos de los niños. Es un pacto para crear una burbuja de paz para ustedes dos en medio del huracán de las fiestas. No se trata de ignorar la Navidad, sino de redefinirla en sus propios términos. Es un acto deliberado de bajar las armas, de poner en pausa las discusiones de siempre y de mirarse, no como rivales en la carrera de obstáculos navideñas, sino como los únicos aliados que de verdad importan. Este regalo no se compra, se construye, y se desenvuelve en 3 pasos fundamentales que cualquier pareja, por muy distanciada que se sienta, puede empezar a dar hoy mismo. Dar este regalo requiere valentía y un plan. No basta con desearlo, tienen que crearlo juntos. Aquí te digo cómo, en 3 pasos prácticos. Paso número 1. La conversación honesta que lo cambia todo.
Este es el paso más difícil, pero más importante. Necesitan sentarse y tener la conversación que han estado evitando. Pero la clave es el cómo. Esto no es otro round de acusaciones. No empieces con "es que tú nunca" o "tú siempre". Esas son palabras que levantan muros. En su lugar, usa el lenguaje de la vulnerabilidad. Empieza con "yo siento". Por ejemplo, últimamente siento que nos hemos distanciado y me duele. Siento que la Navidad se ha vuelto una fuente de estrés en lugar de alegría. Y extraño cómo éramos antes. ¿Tú cómo te sientes? El objetivo aquí no es ganar la discusión. El objetivo es que ambos pongan sus cartas sobre la mesa en un espacio seguro. Es validar lo que el otro siente, aunque no lo entienda del todo. Es reconocer juntos que el enemigo no es tu pareja. El enemigo es la desconexión, el estrés y la rutina que se han colado en su relación. Solo cuando los dos identifican al mismo enemigo pueden empezar a luchar juntos. Paso 2. El acuerdo. Definan sus propias reglas del juego. Una vez que han reconocido el problema, es hora de ponerse creativos y definir qué significa para ustedes la tregua navideña. Esto no es una talla única. Siéntense y hagan una lluvia de ideas. ¿Cómo se vería una tregua para ustedes? Quizás signifique acordar una palabra clave. Cuando una charla sobre la familia o el dinero empieza a calentarse, uno dice tregua y ambos se comprometen a pausar esa discusión para retomarla después de las fiestas con más calma. Quizás su tregua es un compromiso de 1 hora sagrada al día. No importa qué tan locos estén. Cada día de diciembre van a dedicarse 1 hora solo para ustedes. Sin teléfonos, sin tele, sin hablar de logística, solo conversar, escucharse, tomarse un vino o simplemente estar en silencio, pero presentes. O tal vez su tregua sea tomar una decisión radical sobre las tradiciones. Por ejemplo, este año no vamos a correr entre la casa de tus padres y la de los míos el mismo día. Elegimos una y visitamos a otra familia en otro momento, sin sentirnos culpables. El punto es crear sus propias reglas, diseñadas para proteger su paz y su conexión. Escríbanlas si hace falta, hagan un pacto. Este acuerdo se convierte en el verdadero regalo, el regalo de la tranquilidad. Paso 3. La protección. Defiendan su burbuja de paz. Tener un pacto es una cosa, protegerlo del mundo real es otra. Las presiones familiares, las expectativas sociales y los imprevistos van a intentar pinchar su burbuja. Aquí es donde deben actuar como un frente unido. Si han decidido pasar la Nochebuena solos y sus padres protestan, no se echen la culpa. Respondan como un equipo. Hemos decidido que este año necesitamos un tiempo tranquilo para nosotros, pero estamos muy emocionados de celebrar con ustedes el día 25. Presentar un frente unido no solo protege su acuerdo, sino que refuerza su vínculo, recordándoles que están en el mismo equipo. Proteger su tregua también significa ser proactivos. Anticípense a los puntos del estrés. Si saben que el dinero siempre es un tema, hablen de presupuesto de regalos antes de que empiece el caos, basándose en su nuevo pacto de honestidad. Si el cansancio es el detonante, bloqueen intencionalmente tiempo de descanso en su calendario. Este paso se trata de pasar de la intención a la acción. Es la práctica diaria de elegir su conexión por encima del caos. Y cada vez que lo hacen, cada vez que protegen su tregua, le están añadiendo una capa más de fuerza y resistencia a su matrimonio. Una vez que han establecido el regalo principal, el de la tregua y la presencia, pueden pensar en cómo amplificar esa nueva conexión de formas más tangibles. Piensa en esto no como regalo principal, sino como los accesorios que lo hacen brillar. Son herramientas para explorar juntos esa intimidad que están reconstruyendo. Y aquí la intención lo es todo. La forma en que presentas ese extra es crucial. No lo entregues como si nada. Busca un momento tranquilo. Usa un envoltorio bonito. Quizás con una nota escrita a mano que no diga para ti, sino para nosotros. Acompaña el regalo con palabras que refuercen su pacto. Esto es para que sigamos explorando nuestra conexión. Una excusa más para dedicarnos tiempo solo a nosotros. Si el presupuesto es ajustado, no subestimemos el poder de lo simple. Un set de aceite de masaje con aromas relajantes puede ser la invitación a la noche de contacto físico sin presiones, solo para relajarse juntos. Un juego de cartas para pareja con preguntas íntimas o retos divertidos puede romper el hielo.
y traer de vuelta esas risas y ese coqueteo que se pierde en la rutina. Con un presupuesto medio pueden ir un poco más allá. Un anillo vibrador para usar ambos durante la intimidad o un pequeño vibrador con control remoto pueden añadir un elemento de juego y novedad, permitiéndoles descubrir nuevas formas de placer. También existen cajas de suscripción erótica con una selección de elementos como plumas, vendas suaves o lubricantes, perfectas para una noche de exploración sin que se sienta intimidante. Y si quieren hacer una inversión mayor, el foco debe estar en crear una experiencia inolvidable. En lugar de un objeto, consideren una escapada de una noche a un hotel boutique cercano, lejos de todas las distracciones, o un kit completo de noche de spa en casa, que los obliga a desconectar y cuidarse mutuamente. Para las parejas más aventureras que ya lo han hablado, un conjunto de bondage de cuero de alta calidad puede ser una forma elegante y segura de explorar dinámicas de poder y confianza. Lo importante no es el objeto, sino lo que representa, una continuación de su promesa, una invitación a jugar, a explorar y a redescubrirse no solo emocionalmente, sino también físicamente. Al final, el regalo más valioso que pueden darse esta Navidad no cabe en ninguna caja. Es la decisión consciente de volverse a mirar, de volverse a escuchar y de priorizar su unión por encima de todo el ruido. Ese regalo de decir, en medio de este caos, tú y yo somos un lugar seguro. La tregua navideña intencional no es una cura mágica, pero es un primer paso increíblemente poderoso. Es el desfibrilador que su matrimonio podría necesitar para reanimar un corazón que no estaba muerto, solo dormido. Esta Navidad los reto a que se den este regalo, a que tengan esa conversación valiente, a que definan su propio pacto de paz. Y ahora quiero escucharlos. La sección de comentarios es un espacio seguro para nuestra comunidad. ¿Cuál de estos 3 pasos sienten que es el más necesario en su relación ahora mismo? ¿La conversación honesta? ¿El acuerdo de tregua? ¿O la protección del pacto? Compartir su experiencia puede inspirar a otra pareja que se sienta exactamente igual. Y si este mensaje resonó contigo, si te dio una pizca de esperanza o una idea práctica, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguiremos explorando juntos cómo construir relaciones más fuertes y conscientes, porque merecen una vida en pareja llena de conexión, no solo en Navidad, sino todos los días del año.